Las escuelas de la Emilia y Lombardía influyeron poderosamente en la escultura de los países germánicos, cuya nota más original consistió en el desarrollo de una estatuaria exenta que nos ha dejado obras tan interesantes como Los Evangelistas de Alpiers Bach y El Cristo en Majestad, con túnica manicata, realizado por Imderwald para la Catedral de Brunswick, 1166. La sede Sapientiae o Virgen sedente de fluidos ropajes acuosos de Saint-Jean de Lieja, el famoso león de bronce erigido por Enrique el León frente a su castillo de Brunswick, el Wolfram, personaje de bronce de 1,5 metros de alto en la iglesia de Erfurt, o la pila bautismal en bronce de San Bartolomé de Lieja. En sus principios, la pintura mural románica no pasó de ser una versión empobrecida del mosaico oriental, a la vez que los frontales del altar pintados imitaban sin ninguna originalidad las piezas de orfebrería. Italia, que comenzó importando mosaístas, tuvo más tarde sus artífices propios formados en la escuela de los maestros bizantinos. Al bizantinismo veneciano pertenecen todavía los mosaicos de Fra Jacopo en la cúpula del baptisterio de Florencia, realizados en 1225 y 1228. Más al sur, la tradición de la musivaria paleocristiana se había unido a los reflejos venecianos en el ábside romano de Santa María de Intrastevere, 1148, obra iniciada hacia la ternura, centrada por la poética visión de María entronizada en el mismo sillón que Jesús, que pone cariñosamente su mano sobre el hombro de su madre. En la Toscana y la Umbría son característicos los grandes crucifijos pintados sobre una tabla recortada en forma de cruz que se colgaba en lo alto del interior del templo. Los más famosos autores de esta clase de obras pertenecieron a la familia de los Berlingueri, artistas que trabajaron a principios del siglo XIII. El tema del Cristo paciente, que aparece en Pisa a partir de los últimos años del siglo XII, nos muestra una efigie del Redentor más que terrible, melancólica, tal como puede verse en la serie creada por Giunta Pisano, en la que figura un Cristo pintado en 1236 para San Francisco. Respecto al centro y sur de Italia, donde los monjes basilianos introdujeron en sus cuevas la versión pictórica de la musivaria bizantina, sabemos que la abadía de Montecassino llamó a artistas griegos, los cuales formaron una primera escuela local. Este paso entre la obra de auténticos pintores bizantinos, idealistas, solemnes, simbólicos, armoniosos, y la de sus discípulos latinos, realistas, pintorescos, anecdóticos, movidos, se puede observar en los frisos de Sant'Angelo in Formis, cerca de Capua, en la campiña, promovidos por el abad de Montecassino, Desiderio, entre 1056 y 1086. Posiblemente estimulado por artistas griegos o de la campaña vinculados a la orden benedictina, se desarrolló el foco pictórico de Cataluña, uno de los más ricos de la pintura románica. Las obras de carácter griego las encontramos ya en las pinturas de Pedret, fechables entre 1056 y 1086, superpuestas a otras del siglo X. En ellas aparecen los temas simbólicos del repertorio bizantino, como el trono vacío de la Etimasía, los 4 candelabros y los ancianos coronados del Apocalipsis, el banquete divino, la parábola de las vírgenes prudentes o el tema espiritualista del Pentecostés. El estilo está plenamente relacionado con las fuentes griegas y la temática le es más fiel todavía que en Sant'Angelo in Formis, donde aparecían concesiones a la tendencia narrativa propia de los latinos. El fabuloso conjunto de Pedret, hoy repartido entre los museos de Solsona y de Barcelona, y su hermano en orientalismo, el de Sant Martí del Fenollart, abren la brillante historia de la pintura románica catalana, que tiene obras tan originales como los frescos del Boi y de los de Santa María y San Climent de Tauil. En las pinturas de Boi, firmadas por Teodoros, junto a una temática religiosa, se representan escenas de juglares, malabaristas y citaristas, así como animales exóticos y fantásticos. En los conjuntos de Santa María y San Clemente
y San Clement de Taul, los más importantes sin duda, puede seguirse una evolución desde los trazos enérgicos hasta las suaves inflexiones, desde los mantos rígidos hasta los mantos etéreos, desde el espiritualismo desencarnado de la geometrización y de la impasibilidad hasta una humanización dulcificada y delicada, incluso hasta un cierto decorativismo superficial y elegante. Junto a las pinturas murales se conserva en Cataluña una abundante colección de frontales de altar policromados, a menudo imitando, incluso con pastillajes de escayola en relieve, trabajos de orfebrería y de esmalte. El mismo orientalismo que observamos en Cataluña informa también las pinturas murales de su país hermano, la Provenza, como la de Saint-Chef en el actual Delfinado, con escenas del Apocalipsis de fines del siglo XI. Su estilo, llamado de los fondos azules, se relaciona como en Pedret con el de Sant'Angelo in Formis. Este estilo domina igualmente en el núcleo de Cluny, en Borgoña. Desaparecidos sus monumentos más importantes, queda un eco de ellos en las pinturas del priorato de Bressé de la Ville o de Paray-le-Monial en el Poitou y las tierras aquitanas, relacionadas con el existente, el mayor conjunto pictórico románico francés. Se trata de los frescos de Saint-Sauvin-sur-Gartempe, cuya morfología y temática se inspiran en gran parte en el repertorio mozárabe de los Beatus, mientras que su plástica, con fondos de blancos, parece estar tomada de la propia escultura local. En Castilla y León encontramos también pinturas de fondo blanco, por ejemplo, el monumental conjunto de las bóvedas del pórtico que sirve de panteón de reyes en San Isidro de León. En su escenografía, los temas arcaicos como el Pantocrátor y el Tetramorfo se mezclan con el estilo espontáneo y narrativo de una temática más moderna, como el pasaje de la Anunciación a los pastores. Obra excepcional por su tema y su estilo, quizás orientalizante, es el conjunto de los frescos de San Baudel de Berlanga, en los que dominan las escenas cinegéticas y las grandes representaciones de animales reales o fantásticos. Si la pintura románica se desarrolló esencialmente en los países muy latinizados desde Campania a Cataluña, desde Provenza a Borgoña, el arte metalista y eborario se centró sobre todo alrededor de las líneas fluviales que van de los Alpes al Mar del Norte. En tierras occitanas existían talleres de orfebres como el de Conques y el de Limoges, especializados en los esmaltes, principalmente en el tabicado, con tonalidades azules sobre plancha metálica dorada. Sin embargo, ninguna región puede compararse con el núcleo metalista del Rin y del Mosa. Creador de este arte fue Renier de Huy, que hacia 1119 realizó las fuentes baptismales en bronce de la Catedral de Lieja, con escenas del bautismo de Cristo. Por los mismos años, Godefroy de Huy cincelaba numerosas arquetas de reliquias, cabezas relicario como la del Museo del Cincuentenario de Bruselas y retablos como el de Pentecostés, en la actualidad en el Museo de Cluny de París. La figura señera de este arte es sin duda Nicolás de Verdun, autor de obras tan importantes como el Arca de Nuestra Señora en Tournai, el retablo esmaltado de Klosterneuburg cerca de Viena en 1181 y la extraordinaria Arca de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, con figuras en alto relieve de un modelado en claroscuro en las que se percibe una fluida mentalidad y una emotividad personal precursoras del arte gótico. Sicilia normanda, siglos XI y XII. País aparte en el conjunto europeo de la época fue la Sicilia normanda, heredera de supervivencias clásicas y de tradiciones artesanas islámicas, en estrecho contacto con la zona bizantina del Mediterráneo y fecundada por el espíritu de aventura y el gusto fantástico de los normandos. La arquitectura siciliana y de las tierras continentales normandas como Amalfi, Ravello o Salerno atestigua la mezcla de estas variadas influencias. La catedral de Salerno, construida a mediados del siglo XI, bajo los auspicios del normando Roberto Guiscardo, tiene mosaicos islamizantes, columnas clásicas, arcos peraltados y puertas de bronce bizantinas. Semejantes mezclas se hallan en Amalfi y en Ravello. En Palermo, San Giovanni degli Ermiti, con su cubierta de cúpulas, es francamente islamizante en su exterior y bizantina en el interior. También responde al gusto islámico el techo de alfarje con mocárabes o estalactitas de la Capilla Palatina de Palermo.
apeada en arcos de silueta apuntada, al modo persa, que descansan sobre columnas clásicas. La Martorana de Palermo y sobre todo la Catedral de Cefalú, edificada en 1131 con su temática formal en la que abundan los arcos apuntados, entrelazados o no, y los trilobulados, presagian las formas góticas a partir de temas persas filtrados por el Islam o por Bizancio. Este repertorio aparece asimismo en el claustro de arcos apuntados sobre columnas gemelas de la Catedral de Monreale. Los mosaicos que revisten estas construcciones son plenamente bizantinos. Almorávides y almohades, 1031-1250. En el siglo XI los almorávides bereberes del Sahara conquistaron los países del Magreb y se extendieron más tarde hacia España por el norte y hacia Timbuctú y Ghana por el sur. Bajo su dominio en 1135 fue ampliada la mezquita de Carabín de Fez con bóvedas de escayola, algunas de ellas con el nuevo tema decorativo de los mocárabes o estalactitas, que habría de tener gran difusión en todo el ámbito musulmán. Los almohades bereberes del Atlas, que suplantaron a los almorávides en el dominio de los países musulmanes occidentales, nos han dejado una sobria arquitectura caracterizada por el empleo del arco de herradura apuntado o lanceolado, que cuando adopta una disposición a modo de mocárabes recibe el nombre de arco angrelado. El arco lanceolado fue utilizado por los almohades en la Catubia de Marrakech 1150 y el angrelado en la mezquita de Timal 1158, ambas en Marruecos. En Andalucía, las más importantes obras realizadas por los almohades fueron el patio de la mezquita de Sevilla 1172, conservado en parte, y el famoso alminar de la Giralda, torre cuadrada con ventanales lanceolados y festoneados y con paramentos recubiertos de un entrelazado de arcos angrelados, todo ello en aparejo de ladrillo. Fatimíes y ayubíes, 969-1250. Entre el año 969 y el 1171 gobernó Egipto la dinastía Fatimí, perteneciente a la secta chiita. Bajo su mandato se construyó la gran mezquita de El Azahar, 970, transformada en universidad posteriormente. Su patio cuadrangular, rehecho en 1130, presenta una estructura persa con arcos de estilo Tudor, es decir, apuntados en sentido rectilíneo, como un costillaje de barco invertido. Los muros, con ventanales cubiertos en las enjutas, rematan en almenas escalonadas y caladas. En torno al patio se levantaron dos pórticos laterales poco profundos y un gran liguán central de 5 naves transversas, cortadas por una nave longitudinal que conduce al mihrab. El techo plano de madera está sostenido por arcos apeados en columnas, de forma geminada en la nave central. En la época fatimí se impuso el empleo de un excelente aparejo de piedra en la construcción de las fortificaciones. Ejemplo de ello lo tenemos en la puerta de Bab el-Fut, obra de 3 arquitectos cristianos del Asia Menor, con extraños arcos alabeados, embebidos y decorada a base de una moldura con nudos tomada del repertorio omeya de Siria. Bajo los fatimíes, las artes menores conocieron un gran desarrollo. El Museo Árabe del Cairo conserva las puertas labradas de la mezquita de Hakim del siglo X y el mihrab de la Cita Ruqayyah del siglo XII, obras de lacería y talla en madera de una extraordinaria perfección. Muy conocidos son los bronces fatimíes, en especial aquellos que reproducen formas animales, como el grifo que se conserva en el Campo Santo de Pisa, con ornamentación grabada, el ciervo del Museo de Múnich o el pavo del Louvre. Los trabajos de bronce se ornamentaron frecuentemente con grabados e incrustaciones de oro y plata, formando taraceas o damasquinados. Quedan también abundantes muestras de vidrios decorados con esmalte y, en menor cantidad, con dorados. Ejemplos típicos de esta clase de obras los encontramos en las lámparas campaniformes utilizadas en las mezquitas. Digamos finalmente que los tejidos de seda del Cairo gozaron de gran celebridad. En 1171 Salah ed-Din Saladino
kurdo, educado entre los turcos selyúcidas, se apoderó de Egipto y entronizó a la dinastía ayubí, que reinaría hasta 1250. Su aportación arquitectónica más importante está representada por los madreses o madrazas, edificios destinados a la enseñanza. Todavía se conserva la madres de Salineddin 1242, con liwams abovedados en dos lados opuestos del Seán y con celdas en los otros dos.